En nuestros videos anteriores, llegamos a la necesidad que la revelación de Dios tuvo que ser mediante profetas y un texto sagrado. Ese texto sagrado debe ser históricamente perfecto, sin contradicciones ni manipulación humana. También llegamos a la conclusión que el texto sagrado más plausible es la Biblia de 73 libros, ya que la Biblia de 66 libros fue manipulada, cambiada y corrompida por Martín Lutero. Y las Biblias con más libros, empieza a haber contradicciones y no solo eso, también se le dice a Dios, oye, te equivocaste en el canon, no son 73, son más. Y tomando en cuenta la premisa del video anterior, que debe ser un Dios que nunca se equivoca, así que hace que las Biblias de más de 73 libros también sean manipuladas, cambiadas y corrompidas. Tomando esto en cuenta, hace que todas las religiones cristianas que usen una Biblia de 66 libros sean falsas. Pues ¿por qué aceptarían un texto sagrado manipulado por humanos? Y deben tener mucho cuidado al decir, es que nuestros profetas la reformaron, porque eso implica decirle a Dios, oye, lo hiciste mal. Y no solo eso, entonces deberíamos volver a tomar en cuenta todas las religiones con textos manipulados y editados como el Islam, el hinduismo y el bahaísmo, y al final de cuentas nunca llegaríamos a la verdadera, ya que si tomamos que Dios permite que sus libros sean manipulados, entonces todas las religiones parecen ser verdaderas, ya que no hay un estándar de perfección, así que nos vamos a ceñir rotundamente en un Dios que jamás se equivoca, y mucho menos en su propia palabra ni en su revelación. Nos llevamos la sorpresa que la única religión con una Biblia incorrupta con evidencia histórica y arqueológica es la Iglesia Católica, pero ¿tener textos sagrados la hace automáticamente la verdadera? Investiguemos su doctrina y veamos si contradice su texto sagrado. Y ojo aquí, nos enfocaremos en sus enseñanzas y doctrinas como institución, no nos enfocaremos en lo que hacen o no sus líderes ni sus feligreses. Así que con esta premisa empecemos con las críticas y su defensa. La primera crítica que se le hace a los católicos, afirmando que contradicen el texto sagrado, es que los católicos adoran a María y a los santos, lo que es idolatría, y contradice su texto sagrado. ¿Pero alguna vez has escuchado cómo la Iglesia Católica se defiende o simplemente lo aceptaste como un hecho? Primero hay que definir qué es la idolatría. Según la Biblia, es dar culto divino de adoración a alguien o algo que no es Dios, como lo vemos en Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 6. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, debajo de la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Aquí hay algunos puntos clave, pues el contexto es no hacer otro Dios, con minúscula. Para Dios, un Dios es alguien o algo que se hace pasar por él, es decir, creer que alguien o algo es sempiterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente e incorruptible, cuando realmente no lo es. Asimismo, como el priorizar ese alguien o algo sobre Dios. Por ejemplo, imaginemos un testigo de Jehová que se da cuenta de que la Iglesia Católica es la verdadera, pero tiene miedo de que su familia lo maldiga, lo segregue o lo expulse de la casa. En ese caso, ese testigo de Jehová estaría adorando a su familia, pues la prefiere por encima de Dios. Prefiere quedarse en un hogar antes que seguir la verdad. Asimismo, como si un católico prioriza a San Judas antes que a Dios, o si un católico cree que la Virgen María hace milagros, entonces sí, eso es idolatría. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica sobre esto? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. En otras palabras, darle características de Dios a lo que no es Dios. La Iglesia Católica afirma que la adoración es exclusiva para las personas de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo, lo dicen las Escrituras. En Juan capítulo 5 versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Honrar al Padre? Sabemos que para honrar al Padre hay que adorarlo, y si tenemos que adorar al Padre, también deberíamos adorar al Hijo. Y eso se confirma en Hebreos capítulo 1 versículo 6. Donde incluso los ángeles adoran a Jesús. Y de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles del cielo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. ¿Y qué dicen los sacerdotes? Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lamentablemente por ignorancia, por Eso falta es. de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros. ¿Qué alabamos o adoramos a la Virgen y a los santos si solamente debemos de alabar a Dios?
Es una mentira. Dios es un Dios celoso y es celoso de otro Dios. Y para nosotros María no es otro Dios. Los santos no son otros dioses. Y es verdad que la Biblia dice: adorarás solamente al Señor tu Dios. Y los católicos adoramos únicamente a Dios. Pero es que la Biblia, ustedes alaban a María. Alabar sí podemos hacerlo. Alabarlo sí. Usted alaba a su mamá. Cuando usted dice: nadie hace una comida tan sabrosa como mi mamá, ¿cómo se llama eso? María reza con nosotros el rosario. No le rezamos el rosario nosotros a ella, porque ella no es Dios. Rezarle a San Judita. Sé que San Judita... No, hermano, no haga eso. Eso es brujería, pues, hablemosle así claro. Porque los católicos a veces pensamos que al andar un cuadrito de San Antonio, andar un cuadrito de... va a amarrar a alguien. No, hermano. But Catholics worship Mary. Well, first of all, that's not true. So stop saying that. We only worship the persons of the Trinity. Con esta evidencia clara, nos damos cuenta que la Iglesia Católica y los sacerdotes condenan la adoración a María y a los santos. Pero, ¿qué significa adorar realmente? El Catecismo de la Iglesia Católica, como vimos anteriormente, consiste en darle características de Dios a lo que no es Dios. Tras una investigación neutral, nos damos cuenta que la intención del corazón es clave. La adoración no es una simple acción externa, sino un acto del Espíritu, como lo dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ya sabemos que la adoración es en espíritu y no en el cuerpo, aunque sí, el cuerpo puede expresar adoración, pero no es una regla de que siempre lo haga. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos. Josué capítulo 5 versículo 14 dice: no, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decir mi señor a su siervo? Aquí Josué se postró delante del ángel, pero no se considera adoración. También tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 23 versículo 7. Entonces Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het. Aquí el contexto es que Abraham se postra ante los hititas como señal de respeto al negociar la compra de la cueva de Macpela para sepultar a Sara. También lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 23. Y cuando él entró ante el rey se postró delante del rey rostro en tierra. Contexto aquí. Natán, el profeta de Dios, se inclina ante el rey David como señal de respeto, no de adoración. En Daniel capítulo 2 versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Aquí el contexto es que el rey Nabucodonosor muestra gran respeto a Daniel tras la interpretación del sueño, aunque esto no implica que le considere una deidad. Así que hay evidencia bíblica que arrodillarse e inclinarse no significa adoración. También puede significar respeto, reverencia, sumisión e incluso algo más profundo. Porque ¿cómo le habrá hecho Jesús, que es Dios, para lavarle los pies a sus discípulos sin arrodillarse ante ellos o sin inclinarse ante ellos aunque sea un poco? ¿Eso no haría de Jesús un idólatra? Claro que no. Porque en su corazón, en su espíritu, como debe ser la adoración, no está esa intención. Muchos critican a los católicos por besar estatuas o medallas, pero ¿besar es idolatría? Si besar imágenes fuera idolatría, ¿por qué los cristianos besan la Biblia sin problema? Besar a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, a tus mascotas o a tus músculos después de una sesión en el gimnasio sería idolatría. Otros creen que cargar estatuas es idolatría, entonces cargar una foto de un ser querido en la billetera también lo sería, o las mismas fotos de los personajes históricos en los billetes, o incluso las mudanzas serían actos de adoración a los muebles. Así que con lógica y evidencia bíblica podemos intuir que arrodillarse, besar, cargar o cualquier otra acción del cuerpo no es idolatría si no está esa intención en el espíritu. Como lo dice Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu. Porque si fuera en cuerpo, una persona que no tiene piernas, ¿se iría al infierno porque no se puede arrodillar? Por supuesto que no, ya que con el cuerpo no se adora con el corazón. Recordemos qué es lo que dice la Iglesia Católica de quién es su Dios. Su Dios son las tres personas de la Trinidad. Y asimismo, la misma Iglesia Católica condena atribuirle características divinas a lo que no es Dios. Así que yo no veo ninguna contradicción en cuanto a la Iglesia. Recordemos que no estamos criticando lo que hacen sus feligreses ni mucho menos sus líderes, sino lo que la institución enseña.
Con estas evidencias yo no veo que la iglesia enseñe la adoración a alguien que no sean las personas de la Trinidad, y mucho menos contradice la Biblia. Aunque algunos podrían llegar a decir que simplemente tener estatuas está mal, porque lo dice Éxodo. Pero también sabemos que Dios manda a hacer estatuas, pinturas, la estatua de la serpiente de bronce. Entonces, ¿por qué Dios mandaría a alguien a pecar? Eso contradice su naturaleza bondadosa. Así que podemos llegar a la conclusión de que no, el problema no está en hacer las estatuas. El problema es adorar las estatuas, lo cual la Biblia y la Iglesia Católica condenan. Así que no veo ninguna contradicción. Así que esta crítica simplemente es una mala interpretación de alguien. Sinceramente, las críticas a la Iglesia Católica son bastantes y tendríamos que hacer un video que dure más de una hora. La crítica que veremos en el siguiente video es que María tuvo más hijos y que no fue siempre virgen. Si estás dispuesto a buscar la verdad junto a nosotros con nuestras investigaciones neutrales, basadas en la historia, arqueología y en la Biblia, no dudes en suscribirte. Y recordemos que dice Jeremías capítulo 29 versículo 13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque también sé que hay probabilidades de que seas agnóstico, ateo o de otra religión que no sea la católica. También te recuerdo que puedes caer en el error de preferir a tu familia antes que a Dios, lo cual es idolatría. También les recuerdo que vamos a buscar a Dios de las maneras más lógicas, históricas y arqueológicas posibles. Y todas las evidencias y necesidades de Dios, como la necesidad de ser perfecto y de nunca equivocarse, nos ha traído a la Iglesia Católica. Sin nada más que decir, nos vemos.